Pauta de análisis. Pauta 100.5. 8 de la mañana con 36 minutos, ya estamos de regreso. Estamos con Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, con nosotros para analizar la actualidad de esta semana. Tanto se ha usado la palabra frenesí y no sé, copamiento, así que tú lo vas a desglosar bien, Cristóbal. Sé que te gusta el término. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pisando fuerte, también se puede decir. Sí. ¿Cómo estás, los gringos le llaman flooding, que es como inundar. Eso. Es bueno ese concepto, es inundar. Sí. De tal manera que la oposición no sepa a cuál blanco pegarle, ¿cierto? Pues queda perdida. Que nosotros, de alguna manera, también los medios, sí. las personas que se encargan de disectar esto, también estén medios perdidos. Copar la agenda, sin duda. Si hay algo que caracterizó el gobierno saliente, es que nunca pudo tomar el toro por las astas, ¿cierto? La agenda le pasó por el ladito. A ellos les habría encantado que los temas fuesen otros, que los que ellos pusieran. No sé, el presidente quería hablar de infancia y nosotros hablábamos del carabinero muerto en Maipú, ¿cierto? Y me parece que esa es la estrategia y el presidente parte con todo, ¿cierto? A veces yo que cacho poco del mundo tuerca, que ando en bicicleta, ¿cierto? Digo, partió en quinta y me dicen, bueno, me partí en quinta, partís como, como que no te parte bien el auto. Pero se entiende, se entiende el punto, partió con todo. Y que yo creo que es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que hacer con independencia de cuáles sean tus preferencias ideológicas. Te puede gustar Kast o puedes detestar a Kast. A todo esto, súper interesante los primeros números que hay sobre la gente que aprueba y rechaza al gobierno. Porque parte con súper alta aprobación, muy parecida con a todos los anteriores, ya no solo a Boric. Claro, pero también con mucha alta desaprobación, más que los anteriores. Es decir, ya hay un 30% de los chilenos que dice ni a misa con él. Que el 30% que probablemente nunca soltó a Boric. Correcto, pero cuando Boric asumió, no nos olvidemos que se hablaba de Boric manía en esos días, una locura. El rechazo era mucho menor. No. Algo pasa que cuando un presidente gana, aquellos que no votaron por él, igual dicen, bueno ya, a ver, y se dejan un poco seducir por él la cuando llegada. Fue candidato eso se llama la luna de miel también. Aquellos que no votaron por él igual se sienten un poco. Pero su gran problema era el rechazo siempre de Kast. Me recuerdo cuando fue candidato en la anterior elección, su gran problema era que tenía, creo que 57% de rechazo o 60%. Entonces, esto era un detour simplemente para decir que esto ya partió polarizado. Claro. ¿O te gusta o no te gusta? Claro, o te gusta o no te gusta. Pero yo creo que al menos en el campo de lo que él prometió, que es este gobierno de emergencia que va a hacer cuestiones en seguridad, incluyendo inmigración y economía, nadie puede decir que esté durmiendo. O sea, él está todo el rato, incluso así interpreto yo, no sé cómo lo ven ustedes, pero esta asonada contra el medio ambiente, ¿cierto? Para ponerlo un poco como se ha dicho en redes sociales en los últimos días, retirar todos los decretos en materia medioambiental, asociado a una serie de declaraciones, ¿cierto? Esto siempre hay que interpretarlo en contexto. Sí. Que las ranitas y las arañas... lo dijo ayer acá Arturo Esquella. No son más importantes, ¿cierto? Que la prosperidad de las personas, etcétera. Y antes Poduje había dicho algo parecido con los árboles. Se interpreta, al menos como yo lo interpreto, es que aquí hay que echarle leños a la locomotora de la economía y si en el camino te vaya a echar... unos pocos pingüinos, dices tú. Los pingüinos... Que así sea. Cambia el criterio. Y así, y nos eligieron por eso, no nos perdamos. A mí a veces me gusta la honestidad. Hay un punto ahí. ¿Cierto? Aunque a uno, por supuesto, no le guste el contenido de lo que se está haciendo, que sean honestos al respecto. Y para terminar, te lo sumo, Claudia, yo creo que incluso la molestia que generó en sectores verdes, progresistas o medioambientalistas, curiosamente también la generó por el otro lado, en sectores más conservadores religiosos, porque echar a andar la locomotora de la economía también significa trabajar los días feriados irrenunciables. Sí, y si tenés que echarte no solo a los pingüinos, sino que también el Via Crucis. Sí, ahora, que así sea. Igual, bueno, Cristóbal, tú lo estudiaste bastante respecto al gobierno anterior. Esto de asumir que ganaste con un discurso y que por lo tanto tienes carta blanca, le pasó también a Gabriel Boric hasta que se estrelló contra la ventana en el proceso constitucional, que pensaba que el país quería todo lo que ellos querían. Sí. Y no sé si este gobierno, si toda la ciudadanía votó para revisar todos los proyectos ambientales, porque eso no estaba en la conversación. Uno entendía que había un tema de permisología. Sí. Y la crisis de el gobierno de emergencia tenía que ver con crisis muy puntuales, con seguridad, con crisis migratoria, con el norte, con el tema económico. Todo eso se potenció, pero aquí se están abriendo
se abrió un abanico mucho más amplio. Ya, sí y no, diría Ya, yo. a ver. Sí, en el sentido de que, como bien dices tú, hay cuestiones específicas por las cuales la gente no votó. No ¿cierto? votó. La gente a lo mejor no votó por los temas medioambientales. No, pero sí votó por reactivar la economía, y reactivar la economía, si estás votando por esta derecha, tienes que entender qué significa pasar por sobre otras prioridades o preocupaciones. O sea, el que votó por Kast pensando que era más importante la ranita de Darwin, el pingüino de Humboldt o las tarántulas, ¿cierto?, que la inversión, entonces, no sé, la próxima vez que le pregunta a ChatGPT por quién votar, porque está claramente perdido desde el punto de vista ideológico. O sea, votaste por una derecha que considera que el medio ambiente no es más importante. Bueno, de hecho, el mundo libertario, desde el punto de vista económico, que estoy hablando aquí, perdón por este, ¿cómo se llama?, tono academicista, pero siempre ha tenido una relación compleja con el medio ambiente. Ha sido una posición más bien, como le dicen los gringos, resources, como recursos. Se entiende que el medio ambiente es un recurso, ¿cierto? Uno ve como Murray Rothbard hablaba de Robinson Crusoe, él va, llega y transforma la naturaleza virgen en industria. Uno ve los personajes de Ayn Rand como toman, ¿cierto?, de la naturaleza también recursos para construirse una vida y ejercer la libertad sobre el dominio del medio ambiente. O sea, esa estoy tratando de entender un poco la mirada filosófica de ese mundo. Que no creo que sea obviamente la justificación que esté usando en este minuto Kast o el Ministerio de Medio Ambiente. Estoy simplemente diciendo que la persona que escogió a Kast pensando que iba a haber mayor respeto, preocupación medioambiental por sobre el crecimiento económico, sencillamente está confundido. Ayer Arturo Esquella nos decía, a nosotros sí nos preocupa la protección del medio ambiente, sí, por supuesto. O sea, pero poniendo el foco en el bienestar de las personas. Ya, y dijo textual, ese pero es clave. No me haga elegir entre una familia que tenga alimento con tener un especial resguardo porque en un lugar hay una ranita determinada. La prioridad 1, 2 y 3 es la persona y su bienestar. Listo, ahí está. Y si eliges a los otros, a los del lado del frente, son los que en la Constitución te ponen que la naturaleza tiene derecho, ¿cierto? O sea, ideológicamente lo bueno de Chile es que es bastante claro en ese sentido. Nadie te está pasando gato por liebre. No, claro, tú votaste por eso. Votaste por eso. Eso simplemente lo estoy diciendo. Es distinto, me parece, sí, Claudia, a propósito de tu cuestión de por qué cosas sí votamos y por qué no. O sea, me parece que es una pregunta, ¿no? Sí, es no. Una pregunta. Pero sí creo que es interesante que yo creo que Chile no votó por indultar a personas que han sido juzgadas, ¿cierto?, ya sea en el marco del estallido social o de otros no, de violación a los derechos humanos. Por violación a los derechos humanos, Chile no votó a favor de indultarlos porque eso sí que no estaba, salvo que te di una vuelta larga, que es algo así como la justicia sobreideologizada castigó a los representantes del orden público, claro, aquellos que defendían la patria, claro, y en nombre de la seguridad y el orden público, yo voy a resarcir, voy a indemnizar a aquellos que injustamente pero es que, fueron que ese es para su 30%, por decirlo, ¿no? Claro, por eso... ya no es para el 60 y exacto, 57. Exacto, ahí yo podría, digamos, suscribir la tesis de que ahí se pasaron para la punta porque ahí no es que o también lo último, lo de los derechos sociales. Y los derechos humanos también entran en revisión, el plan de derechos humanos desde el Ministerio de Justicia. Sí. ¿Ya? No, yo no estoy haciendo una afirmación, yo estoy haciendo acá una pregunta. Y en esa pregunta me parece buena porque me permite distinguir cuáles sí estaban en el menú y cuáles no. Es que lo de los derechos... Lo del medio ambiente estaba en el menú. No, lo del medio ambiente no estaba... No estaba en el menú directamente. Estaba bajo otro concepto, permisología, exacto, apurar permiso, estaba en ese concepto, estaba envuelto en otro paquete. Por eso lo que yo digo es que ahora tiene que explicarse, y tal como lo explicó ayer, por lo que entiendo, Arturo Esquella, me da la razón desde el punto de vista de que la forma como ellos están concibiendo esa ofensiva tiene que ver con esto, ¿cierto? No tiene que ver con que odien al medio ambiente, no, tiene que ver con que está al servicio, esta retirada del bienestar material de las personas. Sí. Y aquí quizás ya siendo como más quisquilloso, también puede haber un poquito de pica porque muchos de estos decretos te los metieron de última hora y ellos dicen, quizás nos quisieron dejar casados con esto. No, un gobierno que empieza tiene el derecho de llevar el de la ranita que se dice, el gobierno anterior defendía tanto el medio ambiente, lo ingresaron el 10 de marzo. Claro, entonces alguien puede decir, aquí me están tratando de meter un gol de última hora. ¿Sabéis qué? Como con el cacho, dudo. Sí, claro, y el amarre, un paquete, era un paquete de amarre en un par de hileras. Sí.
estoy pensando en la ciudadanía, porque yo creo que todavía no sabemos bien, porque la ciudadanía votó por muchos años, Cristóbal, tú lo has estudiado, durante muchos años por un mundo de centro-izquierda, donde se trataba de conciliar crecimiento económico con medio ambiente y se ponía foco, ¿no es cierto?, como en crecer con igualdad, digámoslo así, bajo la idea de Lagos. ¿Ya? Discursivamente. Sí. Sebastián Piñera, un hombre de la empresa, también trató de conciliar ambas cosas. Sí. Y quizás ahí entendemos la frase y la disrupción de Evelyn Matei cuando sale ayer a cuestionar estas medidas medioambientales. Sí. Entonces la ciudadanía tiene el recuerdo de una izquierda moderada que hacía el intento, al menos narrativamente, de conciliar los dos mundos, sí, y que también la derecha trataba de conciliar. Unos con un acentito más para allá, otros con acentito, pero no de refundar desde la izquierda o de refundar desde la derecha. Yo estoy de acuerdo. Y de hecho, te diría que Lagos, Bachelet y Piñera de alguna forma compitieron por ser Capitán Planeta. Claro, ¿verdad? Cada uno ¿verdad? En su estilo, digamos. ¿Verdad? Lagos con el cambio climático y el calentamiento global, trató de hacer como el Al Gore del sur global. Bachelet con el proyecto Océanos, sí, Piñera con Tantauco y otras tantas iniciativas. Ese no es el sello de Kast. Yo Kast no lo asocio nunca, salvo esa cuestión como que nos deje, perdón por la anécdota, pero como que nos descolocó un poco cuando él dijo que él no permitiría un proyecto que estropeara lo prístino de los cielos del norte, ¿cierto? Para poder escudriñar las estrellas, ¿cierto? Sí, era como poético. Y me llamó la atención porque al frente de Jara decía que ella sí lo habría métale luz, métale palo, claro. Pero fuera de eso, a ver, mi punto es, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma y el fondo. Yo creo que muchos de estos decretos finalmente se van a revisar, ¿cierto? Algunos van a volver. Y algunos van a volver. El punto es que yo creo que desde la narrativa del gobierno uno perfectamente puede decir que esto es coherente. A diferencia de, por ejemplo, el tema de decir que los mayores de 30 años ya no van a tener gratuidad. Porque eso no estaba en ninguna parte y explícitamente yo me acuerdo la cara de la actual vocera Mara Cedini riéndose, diciendo, hay gente que dice que vamos a cortar beneficios sociales, ja, ja, ja. Esto es cortar un beneficio social. O sea, aquí es la quebrada la gira. Así que ahí yo creo que es más... mira, escuché ayer una teoría que quería conocer tu opinión respecto a eso. Jimena La Jara decía... Sí. Esto de cortar la gratuidad a mayores de 30, dijo, si en realidad son 1.400 nomás. Sí, son 1.400. Entonces, para ella, estos son la teoría de los monos de paja. Que le van poniendo un par de monos de paja donde toda la oposición empieza a enterrarle el cuchillo, sí, todos apuntando ahí su bayoneta, y por el lado se les va pasando todo. Sí. El flowering. ¿Quién lo dijo? Yo lo escuché. Jimena La Jara. Jimena La Jara, sí. ¿Coincides con eso? Sí, Jimena Jara, perdón. Sí. No, o sea, tiene toda la razón. El punto es que ojo, efectivamente tú estás creando un mono de paja para que todo el mundo le pegue y es una cuestión que no es muy sustancial. ¿Se te cobra sentido? Pero la oposición puede eventualmente salir ganando también, proyectando frente a la opinión pública la tesis de que el gobierno de Kast no cumplió y sí está recortando derechos sociales. Si efectivamente es tan poca la ganancia desde el punto de vista fiscal, que es nimia, ¿cierto? Y tu señal más bien, desde el punto de vista político por parte del gobierno es, ya, pues a los 30 años, ponte a trabajar. Po. O sea, también está esa cuestión como media, sí, claro, como el papá que te dice... Sí, es verdad. Casi hasta ahora... Y hay varios papás que están un poco agobiados con los cabros de 30 años que todavía viven en la casa. Y una mujer que tuvo guagua a los 24 y dice, ya, recién ahora me ordené, ya ahora va al colegio y ahora puedo estudiar. Por supuesto, si a mí no, o sea, no vamos a hablar del mérito del autor. Lo de los 30 años no tiene absolutamente ningún... La propuesta del gobierno no tiene ningún sentido porque... La gracia de que no tenga a un pailón estudiando eternamente ya se cumple con que el máximo el máximo de años que te cura la gratuidad son como 6, creo. Sí. Por lo tanto, si tú empiezas a estudiar a los 31 y terminaste tu carrera a los 35, estás perfectamente bien, es completamente arbitrario. Y a ellos no se les va a quitar, no se les va a quitar, son los nuevos. Por eso. Ahora, la discusión acá es sobre el CAE. O sea, sí, finalmente aquí tienes deudores y ahí hay una deuda que va a ser insostenible. Entonces también ahí hay un punto que hacer. Ir a cobrar el CAE con mayor ahínco, ¿cierto? Con métodos coercitivos más efectivos, uno podría decir que está perfectamente dentro de la línea de lo que un gobierno puede hacer. Si eso... Cristóbal Belolio, nuestro panelista de jueves aquí en Pauta Análisis, el tema MEPCO es un tema gordo y es un tema importante porque el mundo está en guerra, porque el petróleo es hoy día, ¿no es cierto?, un esencial amenazado.
y el gobierno está analizando el tema del MEPCO. O sea, más allá de la discusión de la alta economía y de la alta política, cuando el señor vaya con su bidón a comprarle la parafina para la estufa del invierno, o cuando el furgón escolar vaya a echar benzina y le salga 300 pesos por litro. Pega. ¿Ah? Pega, salvo que por otro lado Pega. tu sueldo haya crecido sustancialmente, que parece que no ocurre Sí. de la noche Es a la que mañana. eso hablamos con Diego Chalper hace un rato, porque él decía, va a haber que explicar muy bien a la gente, esto es el tema internacional, pero al final la gente, si le sube el pan, le entiende que esto es porque Estados Unidos, por No, Irán, por... la culpa o sea, del gobierno. La culpa siempre la tiene el y gobierno. es que me dejaron la caja vacía, es del gobierno al La final de culpa es del cuentas. gobierno. Siempre para la gente va a ser el del gobierno, entonces va a tener que tener cuidado. Hay una zona de riesgo ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y si nos vamos más para atrás del MEPCO, algo que no hemos conversado y que también se ha discutido, la política del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de cortar, o sea, reducir el impuesto corporativo de tal manera de generar una espiral de crecimiento que termine por compensar lo que se deja de recaudar por esa baja, ¿cierto? Y hemos tenido a conspicuos economistas, tributaristas participando de esta discusión. Mejora la inversión, pero Claro. baja la recaudación. Exacto, mejora la inversión, baja la recaudación y no hay ninguna evidencia de que la mejora de esa inversión, al menos en el mediano plazo, compense la falta de recaudación. Eso más o menos está como súper instalado, pero, insisto, uno puede estar de acuerdo, uno puede estar en desacuerdo, pero este gobierno prometió reactivar la economía, dijo que era uno de los 2 pilares de la emergencia y por lo tanto creo Eso que sí. todavía tiene cierta cuerda para generar cierta controversia en algunos temas y seguir en su línea diciendo, lo siento, usted no es el... A ver, si yo no hago esto para lo que me eligieron, significa que me elegiste para puro marcar el paso. El presidente Boric, como ustedes saben, ligó el destino de su gobierno, ¿cierto?, a el resultado del plebiscito constituyente y muchos dicen que por eso en los primeros meses no Se congeló. no se activó, digamos. Aquí tenemos un presidente que, entendiendo eso y sin procesos electorales a la vista, se activó desde el primer día, con todo, un poco parecido a lo que hizo Milei también, la ley Omnibus, lo podemos conversar la próxima semana, ¿cierto? Pero me parecería raro que hubiese sido de otra manera. Me parece que está haciendo lo que tiene que hacer desde el punto de vista de la acción política. Vamos a ver más adelante si esto finalmente le renta ante la opinión pública y si entrega resultados o no. Bien. Cristóbal Belolio, gracias por haber venido y nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Nos Cristóbal. vemos. Que Que esté muy tengas bien. un bonito fin de semana. Ya nos vemos hasta el próximo jueves.